En este momento estamos charlando con Eduardo Vidaurri, quien es cronista de Guanajuato Capital. Eduardo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Con mucho gusto, Tere, un placer siempre poder platicar con ustedes. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema interesante. Ya tenemos en vísperas las celebraciones patrias, pero sabemos que la Iglesia tuvo mucho que ver en todo lo que se refirió a la independencia, a estos movimientos, y en muchas partes de nuestra historia la Iglesia ha sido un actor fundamental. En este sentido, nos vamos a acercar a lo que es nuestro territorio aquí en el estado de Guanajuato. Así que, ¿qué nos puedes decir, Eduardo? Sabemos que don Miguel Hidalgo y Costilla pues es el referente, ¿no? Yo creo a nivel internacional del movimiento de independencia. Sí, pues fíjate que sin lugar a dudas, una vez que se comenzaron a discutir las posibilidades de construir un nuevo orden político para los habitantes de la entonces Nueva España, pues este fue un tema que de ninguna manera fue ajeno para los integrantes del clero, para los sacerdotes, para los eclesiásticos de la región. Y por supuesto que la figura de Miguel Hidalgo siempre estuvo presente en el pensamiento de quienes integraban estas conspiraciones. Hay que recordar que Hidalgo se formó desde muy joven en el ámbito religioso. Él se fue de su pueblo natal, ¿no? De Corralejo Pénjamo, cuando tenía 12 años, casi cumplir los 13, a Valladolid, a estudiar al seminario. Y ahí se quedó, ¿no? Se convirtió en profesor, fue un profesor destacado de teología, de muchísimos aspectos, formado naturalmente en toda esta idea de la administración de los recursos y de la conformación política de un territorio que había legado desde sus orígenes el Gran Vasco de Quiroga. Entonces estructura la economía, estructura el pensamiento. La iglesia formó o jugó, mejor dicho, un papel fundamental para mantener la estabilidad durante todo este tiempo. Y él vivió ahí, Miguel Hidalgo, 26 años en Valladolid, no hay que perder de vista esto. Luego enfrenta algunas circunstancias diferentes que lo hacen dirigirse a Colima como cura de Colima. Permanece muy poco tiempo, regresa a Valladolid, la situación se volvía difícil para poder mantenerse ahí y lo mandan a San Felipe. Y en San Felipe sabemos, pues va a ser el cura de este pueblo, en donde tiene además una función importantísima para integrar socialmente a todos. Les enseña alfarería, les enseña música, forma un grupo de teatro, es un excelente conversador y un magnífico lector de las lecturas de la Ilustración, cosa que no lo hace mal porque evidentemente son el cuerpo letrado, el cuerpo que podía, la iglesia, ¿no? Que podía entender este tipo de lecturas, y al grado que su casa, conocida como la Francia Chiquita, pero nunca faltándole al respeto, sabiendo que se trataba de la casa del cura Hidalgo, ¿no? Y a la muerte de su hermano, este traslado a la congregación de Nuestra Señora de los Dolores, en donde replica ese modelo de enseñanza a la gente del pueblo, a los indígenas, a los negros, enseñarles alfarería, el cultivo del gusano de seda, el cultivo de la vid para la producción de vinos, un poco dedicarse también a la producción de ganado, la herrería, la carpintería, todos los oficios. Y en esas circunstancias está, además de ser un personaje imparable, ¿no? Un jinete incansable que igual se iba a San Luis Potosí, que a Valladolid, que a Guanajuato, que a San Miguel el Grande, que a Querétaro a visitar a sus amigos, personajes todos de una élite intelectualmente bien formada, con los principios religiosos bien sentados, y que evidentemente cuando todos están pensando quién podría ser el verdadero líder carismático, pues no hubo dudas. Sin tener que explicarlo mucho, todos sabemos que la figura del cura, don Miguel Hidalgo y Costilla, encarnaba todos los requisitos que se necesitaban para poder lograr la sensibilización, la movilización de, no te voy a decir cientos, miles de personas que estaban apostando también por la construcción de ese nuevo orden social. Y por eso, pues ese recorrido es virtuoso, ¿no? Esto de salir de la congregación de Dolores, hacer un alto en la hacienda de la R, esperar a que lleguen ahí sus viejos amigos de San Felipe, continuar la marcha con rumbo al santuario de Atotonilco,
tomar una imagen de la Virgen de Guadalupe, desprenderla de su marco, ponerla como estandarte, como bandera del movimiento insurgente. Sin duda, otro de los grandes aciertos, porque además, pues es la Virgen que tenía esta especial identificación con los indígenas de la región. Y bueno, de ahí, ¿qué te gusta? Chamacuero, el actual Comonfort, Santa Rita, San Juan de la Vega, Celaya, Salamanca, Irapuato, la Hacienda de Burras y Guanajuato, en donde tiene dos extraordinarios amigos, el intendente Juan Antonio de Riaño y Bárcena y su esposa Victoria Maixén, que por cierto son los personajes que están atrás de mí, uno de rojo y ella de un poco de verde, ¿no? Que tienen que dirimir sus diferencias simple y sencillamente por un acto de las voluntades que les corresponde cumplir. Es decir, el intendente Riaño tiene que cumplir con su encomienda de defender los derechos de la monarquía española y don Miguel Hidalgo, el cura Hidalgo, defender los intereses del pueblo al que se debía. Y vendrá toda esta confrontación. Pero Hidalgo no actuaba naturalmente solo. Viene Allende, viene Aldama, viene Jiménez, vienen muchos personajes. Y aquí tenía aliados. Un aliado imprescindible siempre del cura Hidalgo fue el cura de la parroquia de Santa Fe, don Antonio Lavarrieta, un personaje interesantísimo también, que por cierto casi nadie sabe, pero cuando Hidalgo venía a Guanajuato, él se hospedaba en la casa de Antonio Lavarrieta, y esta casa que está justo frente al templo parroquial, lo que conocemos como la Basílica, ahí se quedaba, ahí pernoctaba. Era naturalmente pues su hermano en términos formales del cristianismo. Y este cura Lavarrieta fue un aliado de la independencia en términos de que tenía información suficiente, defendía a los grupos, por ejemplo, durante los excesos que cometió Agustín de Iturbide, los arrestos injustificados de mujeres, estas famosas mujeres de Pénjamo, esta actitud tan ruda que aplicó Agustín de Iturbide contra los insurgentes, pues el personaje que se decidió y tuvo el valor para denunciar a Iturbide fue el cura Lavarrieta, una labor que se conoce poco de lo que pasó con este personaje en Guanajuato. Y gracias al cura Lavarrieta, Agustín de Iturbide permaneció inhabilitado durante algún tiempo hasta que se reactiva ya casi al final de la guerra, después de un poquito más de 10 años de que había comenzado la guerra. Iturbide es rehabilitado y Iturbide regresa con una actitud diferente en coordinación con algunos integrantes del clero en la Ciudad de México. Diseñan una estrategia para lanzar el Plan de Iguala, y es como entonces se podrá conseguir la independencia. Pero hay más, por ejemplo, hay además del cura Hidalgo que sabemos, pues una campaña muy intensa, muy rápida, que terminó con su aprehensión muy cerca de las norias de Acatita de Baján, allá en Coahuila, y que luego fue conducido caminando hasta Chihuahua para tenerlo preso y someterlo a dos procesos, uno militar por haberse levantado en armas y otro eclesiástico por ser ministro del culto, que enfrenta ambos con muchísima dignidad y con mucha solvencia moral, y que termina ejecutado. Bueno, también poca gente sabe, por ejemplo, que estas cabezas que fueron regresadas junto con las de Allende, Aldama y Jiménez desde Zacatecas, primero de Chihuahua a Zacatecas y luego de Zacatecas ya juntas, las cuatro cabezas, hasta la ciudad de Guanajuato, donde llegan en octubre de 1811, pues van a ser colgadas en cada una de las esquinas de la Alhóndiga para servir como escarmiento, ¿no? Como una señal de advertencia para que no fueran tan fascinerosos como le llamaron en algún momento al gran cura Hidalgo. Pero cuando concluye la guerra de independencia, estas cabezas son bajadas, es decir, se hace una ceremonia para su descendimiento muy lento y muy respetuoso, se colocan en unas urnas elegantes y son conducidas primero al templo de San Roque, en donde se les ofrece una misa por su eterno descanso, y luego para ofrecerles cristiana sepultura en el histórico Panteón de San Sebastián, donde permanecerán algunos años más hasta que se toma la determinación de declararlos en el Congreso Nacional héroes nacionales. Se da la orden para que sean exhumados, y una vez exhumados pues vuelven a hacer ese tránsito de alguna manera pasando por diferentes puntos de la ciudad de Guanajuato, una misa en la parroquia de Guanajuato
que seguramente fue protagonizada por Antonio Lavarrieta y otros personajes, y luego de ahí a la Hacienda de Burras y empezar su camino con rumbo a la Ciudad de México para llegar a reposar a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde permanecieron hasta que fueron sacados ya en el siglo XX a la columna de la Independencia Nacional. Pero hay más cosas. Los integrantes de la iglesia tuvieron una participación mucho más efectiva. Por ejemplo, recuerdo cómo una vez que Hidalgo y Allende intentaron ocupar la Ciudad de México, por diversas razones no lo consiguen, toman la determinación de volver y en el camino, a partir de unas ligeras diferencias, se dividen. Hidalgo se encamina con rumbo a Valladolid, esta ciudad en la que, como lo decía, vivió 26 años y tenía prácticamente la certeza de que la gente de allá lo quería, lo respetaba y lo aceptaba, y Allende se viene a Guanajuato. Pero Allende se viene a Guanajuato sabiendo que ya las tropas de Manuel Flón, el ejército de Félix María Calleja, lo están persiguiendo. Y por ahí, más o menos, como en alguna de estas fechas, ¿no? En noviembre se va a presentar la oportunidad de sacar a la Virgen de Guanajuato en andas en una procesión en noviembre, que siempre se celebra el patrocinio también de la Virgen de Guanajuato. Y curiosamente, estos insurgentes la cargan sobre sus hombros en las propias andas de la Virgen, y a Ignacio Allende le corresponde llevar el caudo del manto de la Virgen en sus manos. Esta es una escena que inmortalizó don Manuel Leal, nuestro cronista de Guanajuato con los pinceles, una pintura magnífica que retrata ese momento inolvidable. Y pocos días después, la noticia de que el ejército realista está a punto de entrar a Guanajuato. Algunos tienen la oportunidad de evadir, ¿no? De salirse de Guanajuato, pero el ejército realista, molesto porque el pueblo había tomado la determinación de sacrificar a algunos españoles que estaban resguardados en la Lóndiga, pues entra bajo la orden de Manuel Flón, bajo la orden de degüello, es decir, que se le corte la cabeza a todo aquel que ande en las calles de Guanajuato caminando sin explicación alguna. Y esto, te podrás imaginar, fue una auténtica masacre que solamente pudo haber sido detenida por otro personaje importante de nuestra historia, el padre José María de Jesús Belaunzarán, que con un crucifijo en mano, siendo él el guardián del templo de San Diego, sale con la cruz en la mano para enfrentar a Manuel Flón montado en su caballo y pedirle, o mejor dicho, implorarle que detuviera esa masacre, porque estas personas no tenían responsabilidad alguna en una discusión, en una guerra tan sangrienta como la que se estaba viviendo en el momento. Y bueno, eso sensibilizó a Manuel Flón y detuvo la tragedia. Entonces nosotros ahora le dedicamos al padre José María de Jesús Belaunzarán una calle, una de las más importantes que lleva su nombre en Guanajuato, y lo tenemos presente siempre en la memoria. Por cierto, también lo tenemos allá atrás, mira, es el fraile que se encuentra allá en la esquina con, ¿no? Él es Belaunzarán. Y de la época, otro personaje clave también, que a pesar de la situación tan conflictiva que se vivía en una época de guerra como la que vivió México para conseguir su independencia, pues siempre mantuvo como sacerdote la dignidad y el tesón por trabajar en beneficio de la juventud. Es decir, me refiero al padre Marcelino Mangas de la Rabia, que es el que está a un lado de, de Belaunzarán, que mantuvo abierto el colegio, se dedicó a dar las clases, atendió a los niños permanentemente y se convirtió pues en un apóstol de la educación, en una figura que contribuyó como ministro del culto, como sacerdote, el padre Marcelino Mangas, como lo conocemos en la historia de Guanajuato, pues para que esta juventud no perdiera, a pesar de la guerra, la posibilidad de recibir educación de primer nivel. El padre Mangas sobrevivió a la guerra de independencia. El padre Mangas va a morir hasta pasada la primera mitad del siglo XIX, y es un personaje legendario que hoy sus restos reposan en la antigua capilla del Hospital de Indios Mexicanos, que es hoy el salón, perdón, del Consejo General Universitario en nuestra Universidad de Guanajuato, toda vez que fue un hombre virtuoso dedicado a la enseñanza.
Y más o menos, pues esa era la estirpe de los sacerdotes de esa época de la independencia, comprometidos con su comunidad, educadores como lo fue Hidalgo, como lo fue también José María Morelos, otro cura que se une al movimiento de independencia y que recibe la instrucción de insurreccionar una parte de la Nueva España, el sur primero, porque como arriero conocía perfectamente todos los caminos, los ramales del Camino Real de Tierra Adentro, los vericuetos, y tenía además una inteligencia increíble porque como estratega militar, pues contribuyó mucho a la continuación de este movimiento de independencia luego de la primera muerte de los caudillos, ¿no? Matamoros, otro cura, en fin, muchos sacerdotes que tenían esta ventaja. Algunas cosas sueltas, bueno, pues la labor, la manera en que se conducía Hidalgo cuando andaba en Guanajuato con un gesto siempre de amabilidad para las personas que vivían aquí, lo mismo que don Antonio Lavarrieta, defensor de mujeres, protector de niñas huérfanas, en fin, esta labor tan importante en momentos tan complicados. Y hay que decirlo, pues es que era natural también que estos principios difícilmente pudieran ser renunciados o dejados de lado, porque prácticamente la sociedad de esta época vivía bajo este esquema de una estricta y formal educación que había sido proporcionada por los ministros del culto. Pero bueno, no sé, yo hablo mucho mejor, prefiero que tal vez tú sigas también, Tere, con alguna pregunta. No, a mí me encanta porque te vas y nos vas narrando todo con estos detalles tan deliciosos, ¿no? Como es el conocer lo que hacían, el desarrollo de estos personajes de la iglesia, defendiendo cada uno desde su querigma, ¿no? La educación, a la gente, las mujeres que tú nos dices, y que también nos hace ver la dificultad que muchas veces no vemos cuando decimos, no, pues una guerra, hay que defender. Sí, pero pues hay desastres que si no hay un buen líder, pues ¿qué va a hacer la gente, no? Desastres económicos, desastres, hablando de educación, desastres sociales, de salud. Entonces, nos hace ver la importancia que ha tenido desde un principio pues, la iglesia en nuestra sociedad. En ese sentido, yo creo que después de ellos, ¿no? Ya avanzada, ya después de la Guerra de Independencia, ya en otro momento estaremos hablando también de otros movimientos importantes como los cristeros, como la Revolución, donde también se ve este tipo de intervención, ¿no? Por parte de ellos, la defensa de la sociedad siempre por delante. Un dato que tú dijiste que me gustó mucho fue esta pintura de Manuel Leal. ¿Hay alguna forma de que podamos verla? ¿Dónde la podemos observar? Sí, claro que sí. Mira, esta pintura está en el Hotel Museo, así se denomina desde siempre, en el Hotel Museo Posada Santa Fe. Tú entras en el restaurante, ahí en la parte interna, no en la externa que colinda con el jardín, ahí están algunos de los murales de los murales y precisamente está esta escena en donde Allende está portando o sosteniendo la cauda del manto de la Virgen, que además simbólicamente tiene muchísimo peso porque todos los guanajuatenses sabemos que tenemos un par de oportunidades al año para pasar por debajo del manto, porque una de nuestras oraciones en términos muy sencillos es Virgen de Guanajuato, cúbrenos con tu manto, ¿no? Y entonces tenemos esta oportunidad. Pero fíjate, y ahí también está la escena en donde el padre Belaunzarán, en otro cuadro, en otra sala del mismo hotel, está pidiéndole, clamándole a Manuel Flón que detenga esta injusta matanza comenzada por la orden de Degüello, toda vez que el pueblo le dice Belaunzarán a Manuel Flón, ¿usted cree que si ellos tuvieran responsabilidad anduvieran caminando tranquilamente en la calle como lo estaban haciendo? Lo que usted está haciendo es una injusticia y eso va contra los principios de Dios. Flón se sorprende, detiene la masacre y naturalmente el padre Belaunzarán se convierte en un personaje profundamente respetado por la sociedad de su época, que ya lo era, no necesitaba esta acción, ya lo era. Y hay que, fíjate, en su caso es bien interesante porque pasará la independencia y el país tendrá un momento de discordia, por ejemplo, con la Santa Sede, esta falta de coordinación entre el reconocimiento de la independencia como un nuevo país o no, y por muchísimas razones se suspendió el nombramiento
de obispos y nosotros sabemos lo que esto implica, es decir, hay una parálisis de muchísimas de las actividades porque a los obispos les corresponde una gran cantidad de poder continuar con la aplicación de los sacramentos y cosas de esta naturaleza. Y bueno, el primer obispo que va a ser nombrado después de que se hacen ya las relaciones México con la Ciudad del Vaticano es precisamente José María de Jesús Belaunzarán y lo nombran obispo de Nuevo León, ¿no? Entonces, tiene una historia súper interesante porque él va a vivir muchos años después de la Guerra de Independencia como Marcelino Mangas. Desafortunadamente, algunos de los primeros actores, pues, como Miguel Hidalgo, ¿no? Como el propio Juan Antonio de Reño y Bárcena, muere en el primer momento de la primera batalla por la independencia del intendente. A Hidalgo le da esta oportunidad, pero tú destacabas algunas cosas, esta capacidad no solamente de tener el carisma para atraer a las personas, la habilidad para pensar una estrategia de movilización geográfica y poder incrementar el número de seguidores a la causa de independencia. Y en algún momento, algunas estadísticas nos dicen que al 28 de septiembre, a esta primera batalla, llegaron a Guanajuato los más conservadores, nos dicen que unos 25,000 insurgentes. Los más exagerados hablan incluso de cifras que alcanzan los 40,000. Bueno, pero si tú traes a toda esta gente andando por los caminos de Guanajuato y tienen que pernoctar y van contigo acompañados con sus esposas y los niños y el perro y el perico y lo poco que tenían, pues también nos tendríamos que preguntar ¿y de qué viven, ¿no? Entonces Hidalgo tuvo esa habilidad administrativa para poder gestionar con algunos hacendados afiliados a la causa el patrocinio de los gastos que se requerían para darles manutención, para hacer el rancho, es decir, para hacer la comida, para poder seguir avanzando, proveerlos de armas, de los insumos necesarios, la participación de la mujer, que también se activa muchísimo ahí, trabajando como auxiliar en cuestiones de enfermería para atender a los heridos, en el momento en que se paran, preparar la comida, es decir, hacer el rancho, atender a los niños, en fin, ¿no? Darles ánimos a los hombres para que pudieran actuar. Y todo esto, naturalmente, pues, porque están siguiendo a su carismático líder natural, que es el cura. ¿Cuál? No solamente el cura Hidalgo, sino prácticamente los curas, los sacerdotes en diferentes territorios de la Nueva España, Tere. Yo creo que podríamos cerrar esta entrevista, Eduardo, mencionándole a la gente actualmente qué lugares son bellos para visitar y para recordar esta ruta de independencia. Obviamente, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, también a Totonilco, ¿no? Que ya actualmente, después de su restauración, es reconocida como la Capilla Sixtina de México, pero pues de ahí para abajo tenemos el maravilloso Museo de la Alhóndiga de Granaditas, que está en excelente situación y que nos muestra mucho de nuestra vida histórica, pero ¿qué otros lugares bellos? Ahí en Guanajuato capital hay un montón, ya me dijiste lo del hotel, que es fácil entrar ahí y ver estas pinturas. ¿Qué otros lugares nos puedes recomendar para revivir esta historia tan importante? Pues sí, para revivir este episodio, esta etapa de nuestra historia cuando estábamos naciendo como nación, sin lugar a dudas, mira, asomarse a los templos de Guanajuato es fundamental. El templo parroquial de Nuestra Señora de Guanajuato, el templo de Santa Fe, es magnífico. Podrán ver ahí la escultura más antigua de una Virgen María en el continente americano, Nuestra Señora de Guanajuato, 468 años de estar presidiendo el patronazgo en nuestra ciudad, y podrán encontrar también ahí algunas maravillas, ¿no? El templo de la Compañía de Jesús, el templo de San Diego, el templo de San Roque, que son los espacios unos de los acontecimientos que acabamos de describir, ¿no? El Panteón de San Sebastián en Guanajuato, que es donde estuvieron las 4 cabezas de los primeros caudillos insurgentes sepultadas durante algún tiempo. Sin lugar a dudas, no se pueden perder el monumento al Pípila, que además les va a ofrecer una espléndida vista de la ciudad de Guanajuato en este monumento que desde 1940 preside el Cerro de San Miguel y que está dedicado a la participación heroica de los mineros de nuestra ciudad. Y bueno,
siempre es una buena oportunidad tratar de imaginar cómo era ese Guanajuato que vio Hidalgo, así que caminar por nuestras calles, ¿no? Asomarse un poco a la calle subterránea, a los túneles, tratar de imaginarse en la Plaza Mayor, pues adivinar a ver cuál era la casa del cura La Barrieta, a donde venía don Miguel a platicar, el Palacio Municipal y bueno, cantidad de cosas. A un costado, por cierto, del templo parroquial de Guanajuato, de la Basílica, está una galería mariana donde se exhiben objetos valiosísimos de arte religioso, algunas de las capas de los mantos que ha utilizado la Virgen a lo largo de la historia. Hay una colección interesantísima de pinturas sobre escenas de la Virgen María y muchísimos objetos que pueden ser de interés de todos. Y en el Templo de la Compañía tenemos, o el del Oratorio de San Felipe Neri, la Pinacoteca, una colección de más de 100 pinturas que están ahí perfectamente bien conservadas para que podamos darnos esa oportunidad de tener una experiencia estética sensible y, y muy cercana al arte sacro. Te agradezco muchísimo, Eduardo, nos hayas dado todos estos detalles y por supuesto que estamos esperando la siguiente entrevista para que nos platiques de más. Siempre platicar contigo es delicioso por todos los detalles que nos das de la historia, así que te agradezco muchísimo, Eduardo Vidaurri, cronista de Guanajuato Capital. Como siempre, con un gusto platicar contigo, Tere, y con tu auditorio. Un abrazo para todos ustedes. Gracias.